¿Listos? ¿Listo? Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en sesión del Consejo de Gobierno Ampliado de Bogotá, donde hemos estado evaluando la evolución de la situación de la pandemia de coronavirus en Bogotá. A este momento hemos tenido, al 17 de marzo al mediodía, hemos tenido 497 notificaciones de posibles casos, 154 no cumplían la definición de caso, 343 cumplían la definición de ser un posible caso de coronavirus. De esos 343 hemos confirmado 33 casos positivos. En este momento ese es el número de casos positivos de coronavirus en la ciudad, 33. 262 casos han sido descartados y tenemos en trámite de laboratorio y casos pendientes por descartar 48. De los 33 casos confirmados, 31 están en cuidado domiciliario, en buen estado de salud, solamente 2 están hospitalizados, uno en hospitalización normal y otro, un hombre relativamente joven de unos 37 años, requirió atención especializada. Ese es el balance de casos. Quisiera decir que en coordinación con el señor Presidente de la República, a quien ya le informé estas nuevas medidas que voy a anunciar hoy, las hemos coordinado como todas las medidas que vamos a tomando en Bogotá con el señor Presidente de la República. Él ha sido previamente informado, nos ha expresado su acuerdo con las medidas que vamos a anunciar. Bogotá se mantiene en la alerta amarilla que decretamos desde la semana pasada. Hoy vamos a agregar nuevas medidas, básicamente en consonancia con las instrucciones que ha venido dando el señor Presidente de la República. Por ejemplo, se redujo el aforo para la restricción de eventos públicos, se pasó de 500 a 50 personas en el aforo de eventos públicos. Y otras medidas que ha venido tomando el señor Presidente de la República del Gobierno Nacional, a las cuales, por supuesto, Bogotá se va ajustando y dando cumplimiento. Ya las voy a enumerar, las nuevas medidas de ajuste en Bogotá a las normas que ha tomado el señor Presidente. Pero tal vez la más importante que queremos hoy anunciarle a Bogotá es que, aunque nos mantenemos en alerta amarilla, tenemos que empezar a prepararnos para lo que pueda ser ya no solamente un estudio en casa o un trabajo en casa. Quiero agradecerle a la ciudadanía de Bogotá que muy diligentemente, con mucha conciencia, con mucha cultura ciudadana, la mayoría de la gente que ha podido se ha quedado en casa. Los niños de los jardines y del sistema educativo, como lo ordenó el señor Presidente, están en este momento en estudio en casa, pero puede ocurrir en el tiempo, más adelante, que todos nos tengamos que quedar en casa. Todos, no solamente los niños, no solamente quienes puedan trabajar, sino puede ocurrir que algún día, en el tiempo, nos tengamos que quedar todos en casa. Por eso, vamos a hacer un simulacro. Bogotá se queda en casa, todo el mundo se queda en casa. Habrá restricciones a la movilidad desde el viernes 20 hasta el lunes 23, aprovechando que es puente, para realizar un simulacro de aislamiento obligatorio en casa de todo el mundo. Las medidas específicas que guiarán este simulacro las vamos a publicar el día de mañana para abrirlas a discusión con la ciudadanía,
con las diferentes entidades públicas y privadas, con base en las recomendaciones y observaciones que recibamos. El jueves expediremos el decreto respectivo para hacer el simulacro, que evidentemente tendrá restricciones mayores a las que hemos tenido hasta ahora. Por razones de prevención a la triple amenaza de enfermedad respiratoria que tenemos hasta ahora, contaminación del aire, invierno y además coronavirus, hoy es martes, miércoles y jueves se mantiene el pico y placa como lo hemos venido aplicando y se mantiene la ciclovía temporal como la hemos venido aplicando. En este puente no habrá ciclovía ni el domingo ni el lunes. No habrá ciclovía ni el domingo ni el lunes. Y habrá una restricción de viernes a lunes mucho más alta. Queremos que los carros no circulen, ninguno, ni las motos, con excepciones al personal médico, a domicilios, a muchos sectores que necesitan funcionar para que podamos hacer el simulacro realmente de cómo sería quedarnos en casa. Así que a partir del viernes vamos a tener por simulacro solamente. Vamos a hacer como si más adelante llegáramos a tener la necesidad de quedarnos en casa por razones de cuidado generalizado. Insisto, no estamos en el nivel de contagio, ni de emergencia, ni de colapso del sistema de salud que nos obliguen a tomar esas medidas de verdad. Por eso esto es un simulacro. ¿Cómo funcionaría la ciudad de Bogotá si eventualmente en el tiempo tuviéramos que tomarlo? No podemos esperar a que nos llegue la emergencia para pensar cómo actuar en ella. Tenemos que prepararnos para ella, así al día de hoy parezca muy distante. Yo quiero que la ciudad de Bogotá y Colombia entiendan que esta no es una pandemia ni una situación que va a durar semanas, que va a durar meses. Esta es una situación que va a durar por lo menos un año. Esta situación de cuidado, de lavarnos las manos, de procurar que no nos dé gripa, de evitar el contagio, va a durar por lo menos un año. Eso es lo que el panel de expertos epidemiólogos que tenemos en Bogotá nos ha indicado. ¿Podría durar menos? Sí. ¿Podría durar más? Sí. Esta es la estimación razonable que tenemos hoy. ¿Por qué un año? Porque es difícil prever hoy que antes de un año la comunidad científica mundial haya encontrado un tratamiento o vacuna que realmente pueda curar esta pandemia, esta enfermedad que estamos enfrentando. Lo único que sabemos con certeza es que el número de casos, como ha venido ocurriendo, va a ir creciendo en el tiempo. Todo el esfuerzo que hemos hecho de alerta amarilla desde hace 8 días está funcionando, ha funcionado muy bien para reducir la aglomeración. Transmilenio, por ejemplo, que es el sitio de mayor aglomeración de Bogotá, tiene hoy 36% menos de usuarios y de aglomeración que hace 8 días. Es un logro extraordinario, extraordinario, sin que haya medidas extremas que Bogotá no ha tomado y no va a tomar como toque de queda o algo por el estilo. En Bogotá no habrá toque de queda. No estimamos que sea una medida necesaria ni conveniente por ahora. Así que a punta de cultura ciudadana, a punta de cuidado colectivo, a punta de conciencia, hemos logrado reducir la aglomeración, reducir el sitio de mayor aglomeración de Bogotá, que es Transmilenio, en un 36%. Nuestra meta es reducir el aforo y aglomeración de Transmilenio en un 50%. Vamos muy bien, en solo 8 días ya logramos 36%. Vamos a seguir trabajando todos los días para reducir hasta el 50%. El simulacro, insisto, es un simulacro, como indica la palabra simulacro, para prepararnos
por si algún día nos tocara. Pero necesitamos entender cómo es la logística de aislarnos todos en casa. Quiénes sí pueden y quiénes no pueden. Lo que más nos interesa ver en el simulacro es quienes no pueden, quienes salen, ¿por qué salen? Salen porque si no salen, no trabajan, si no trabajan ese día no comen, salen porque tienen una premura médica, salen porque tienen que recoger un medicamento. La gente que no pueda mantenerse en casa estos 4 días, ¿por qué no puede? Eso es lo que más nos importa entender en el simulacro. En la medida en que lo entendamos, vamos a poder prepararnos cómo deben ser los servicios sociales, cómo deben ser los apoyos económicos, etcétera, para que cuando de verdad nos toque hacer un aislamiento general, lo podamos cumplir. Ese es el objetivo. Las reglas exactas de este simulacro las daremos a conocer el día de mañana y dejaremos abierta al debate público todo el día de mañana hasta el mediodía del jueves. Todo el día de mañana hasta el mediodía del jueves. Recibiremos recomendaciones, aportes. La verdad es que este es un ejercicio de experimentación y cultura ciudadana colectivo. Nunca nos ha tocado aislarnos en casa por N número de días por una pandemia, nunca. Es la primera vez que nos toca hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que aprender a prepararnos para ello. Además de eso, quiero anunciar nuevas medidas que son parte de la alerta amarilla, se mantienen las anteriores y adicionamos algunas. Las primeras y más importantes en materia de salud. Hemos acordado que la Secretaría de Salud de Bogotá y también los aseguradores privados vamos a establecer un protocolo y unos criterios para poder reprogramar procedimientos hospitalarios o quirúrgicos electivos, es decir, que no son indispensables realizar ahorita y que se pueden reprogramar. Vamos a fijar un protocolo para eso. Vamos a movilizar o trasladar servicios, básicamente porque queremos ver cuánto podemos crecer en la capacidad hospitalaria y en la capacidad de UCI dentro del sistema público y privado. Y necesitamos poder hacer esa movilización de servicios desde esta misma semana. Vamos a incrementar los programas de alertas tempranas y hospitalización en casa para poder altas tempranas, es decir, criterios mediante los cuales podemos dar de alta pacientes que no corran ningún riesgo si los damos de alta, pero a los que podamos continuar acompañando con servicios de hospitalización en casa. Vamos a limitar las visitas a las personas hospitalizadas. Esto es algo en lo que nos ha insistido mucho toda la red hospitalaria, porque ellos no solamente tienen que lidiar con quien está hospitalizado, sino con sus visitantes. Entendiendo la preocupación y las razones obviamente de afecto y humanitarias que guían la visita, vamos a limitar al máximo posible las visitas en los hospitales para tener menos congestión y menos gente circulando en el hospital. Y vamos a hacer una serie de compras conjuntas para contrarrestar el desabastecimiento de material necesario para el personal de salud, por ejemplo, todo su material de protección biomédica, que lo necesitan. También quiero agradecerle a las universidades y diferentes centros de formación con los cuales estamos acordando contar con personal adicional para las labores de atención médica básica o de seguimiento telefónico que necesitamos hacer a quienes nos están llamando al 123. Lo siguiente es que, como esta es una situación de contingencia de salud pública y social, pedirle a la gente que se quede en casa, que muy generosamente lo ha hecho, tiene unas implicaciones para el bienestar económico de muchas familias. Por eso en Bogotá vamos a crear un sistema distrital unificado de transferencias sociales para la contingencia que tenemos en este momento. Básicamente vamos a ver cómo podemos transformar
servicios, bienes que le prestamos a población vulnerable, a niños en desprotección, a adultos mayores, a madres gestantes, a jóvenes. ¿Cómo podemos transformar esos bienes y servicios en 3 tipos de bienes de entrega muy rápida, muy pertinente? O bien transferencias monetarias, que les podamos consignar directamente el equivalente al servicio que le prestábamos en un centro día, por ejemplo. Bonos canjeables por bienes y servicios y subsidios en especie. Necesitamos transformar la política social que prestamos en equipamientos públicos cerrados a los cuales se tiene que trasladar la gente. Si le vamos a pedir que no se traslade a esos equipamientos sociales a recibir esos bienes y servicios, tenemos que entregarle esos bienes y servicios en su casa, porque eso es lo que le estamos pidiendo, que se quede en su casa. Para poderlos entregar en su casa, sin equipamientos, los vamos a transformar en cualquiera de esas 3 formas, o en transferencias monetarias, o en bonos canjeables por bienes y servicios, o en subsidios en especie. Ese sistema, obviamente, va a ser un mecanismo de redistribución, digamos, de ingresos y servicios a la población más vulnerable durante el periodo por el cual tengamos que tener contención, mitigación o superación de la pandemia, es decir, básicamente por el periodo de tiempo que le estemos pidiendo a la gente que se quede en casa. La gente se puede quedar en casa y puede tener la conciencia, pero necesita comer, necesita medicinas, necesita ingreso. Vamos a empezar, a través de este sistema distrital unificado de transferencias para la contingencia social, a transformar todos los bienes sociales, todos los servicios sociales que prestamos en equipamientos públicos. La gente no va a poder ir a recibirlos. Entonces necesitamos monetizarlos y transferírselos individualmente a sus casas. Eso es lo que va a hacer este sistema distrital unificado, que empezamos a reglamentar desde esta misma semana para poderlo poner en acción. Esto obviamente va a arrancar para atender a la población más pobre, en particular a las mujeres cabezas de familia más pobres, que para poder cumplir, aun si tienen toda la conciencia, con la instrucción de quedarse en casa, necesitan saber que ellas y su familia van a poder seguir teniendo cómo vivir. Así que este sistema distrital unificado de transferencias para la contingencia social empezará por la población más pobre, en particular mujeres en condición de pobreza o población vulnerable que surja a partir de las medidas que tomemos para la pandemia del coronavirus. Como ya lo dije, no va a haber ciclovía dominical, ni este domingo ni el lunes de fiesta. Primero, porque vamos a estar en simulacro de aislamiento colectivo, y segundo, porque los recursos de la ciclovía dominical nos los estamos gastando, invirtiendo en la ciclovía temporal permanente que tenemos para que la gente se pueda movilizar por la ciudad, pero de manera limpia, sin generar contaminación del aire, que sigue siendo muy crítica en la ciudad de Bogotá. Por otro lado, hoy hemos expedido un decreto distrital dándole facultades al distrito, a la Secretaría de Educación, para que garantice la prestación del servicio, incluyendo la alimentación escolar. Yo quiero recordar que cerca de un 20% de nuestros niños están en condición de pobreza. En la escuela no solamente estudian, en la escuela se alimentan y se nutren. Nosotros necesitamos, aunque estén estudiando en casa o en vacaciones, como van a estar en unas semanas, garantizarle a los niños que no solamente no van a tener riesgo de coronavirus, sino que tampoco van a tener riesgo de desnutrición. Si les suspendiéramos la alimentación escolar, les generamos un doble riesgo. De manera que para mitigar que ni haya desnutrición ni haya riesgo por coronavirus, hemos adoptado estas medidas extraordinarias para Bogotá, así como las disposiciones necesarias para poder mantener la modalidad no presencial de estudio en el sistema educativo del distrito. Por eso, la Secretaría de Educación del distrito invita a los padres a que puedan, en principio, recoger los refrigerios de toda la semana que necesitan sus niños para poder mantener su alimentación. Se irán entregando paulatinamente. Desde la semana entrante, aunque ya se están entregando esta semana, eso lo anunciamos desde el lunes, el calendario de esta semana se está cumpliendo. A partir de la próxima semana, los martes se entregará todas las raciones de la semana para los padres que tienen niños en preescolar y primaria, el miércoles para los padres que tienen niños en secundaria y el jueves para los padres que tienen adolescentes en 10º y 11. Eso
ración de todas las semanas se entregará entre las 6:30 de la mañana y la 1 de la tarde en las diferentes instituciones. Lo siguiente que queremos añadir como medidas a la alerta amarilla es que hemos decidido cerrar temporalmente, no solamente por razones de aforo, para no superar las 50 personas de aforo, sino también por necesidades del servicio, cerrar temporalmente las 20 casas de igualdad de oportunidades y de la Casa de Todas, de la Secretaría de la Mujer, a partir del jueves 19 de marzo. Todo el personal de esas casas de las oportunidades y casas de todas pasará a reforzar los servicios de la línea púrpura. Una cosa desafortunada, que no tenemos evidencia de que esté pasando por ahora, pero va a ir pasando por los estudios que tenemos en otras circunstancias, es que el aislamiento en casa y la mayor estancia en casa va a generar mayor violencia intrafamiliar. Y tenemos que atenderla. No podemos dejar a las mujeres en casa y además expuestas a más violencia sin tener capacidad de respuesta a esa desafortunada circunstancia. Para eso, ¿qué es lo más importante? Tener capacidad de respuesta adecuada en la línea púrpura, que es a la que llaman las mujeres cuando tienen circunstancias de maltrato o de violencia. Por eso cerramos las casas de igualdad de oportunidades, a las cuales igual las mujeres no van a poder ir porque por el aforo no se permitiría, y ese personal, esas mujeres que prestan fundamentalmente servicios de asistencia psicosocial, servicios de asistencia jurídica, van a pasar a reforzar el equipo de la línea púrpura, que sigue vigente, igualmente el WhatsApp de la Secretaría de la Mujer, 24 horas al día. También vamos a suspender los servicios no esenciales prestados en los centros locales de atención a víctimas del Distrito Capital, garantizando, eso sí, que la ayuda humanitaria inmediata que puedan requerir se puedan prestar, se puedan mantener. Pero vamos a reducir y a suspender todos los servicios que no sean esenciales de manera presencial. Los que sean de atención y emergencia humanitaria los seguimos manteniendo, pero los que no tengan esa característica y no sean esenciales presenciales los vamos a suspender. Eso básicamente. Ahora, sobre actividades culturales. Siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, vamos a cerrar temporalmente los equipamientos culturales cerrados, de alto aforo, que superen más de las 50 personas, como las bibliotecas, las casas de cultura, el Museo de Bogotá, la Cinemateca, el Planetario, la Media Torta, el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Los vamos a suspender, no vamos a hacer programación, los vamos a cerrar temporalmente. Nos duele mucho hacer esto, la verdad. Podríamos eventualmente ver si podemos manejar algún aforo limitado, pero la verdad es que mientras podemos hacer esa debida preparación, preparar al personal, tomar las medidas de buen uso, etcétera, eso nos va a tomar un tiempo, así que por ahora tenemos que cerrarlas temporalmente y ver más adelante si en la medida de lo posible podemos mantener algún tipo de actividad puntual que no genere riesgos, pero mientras no estemos seguros de que podemos prestar esos servicios culturales en equipamientos cerrados en las mejores condiciones, los vamos a cerrar. El Camino de Monserrate, por razones obvias de aglomeración, lo vamos a cerrar. Va a mantenerse cerrado indefinidamente, no solamente por este puente, ya veremos hasta qué momento es oportuno. ¿Por qué nos duele, digamos, tener que cerrar temporalmente equipamientos culturales? Porque yo sé que todos estamos bajo estrés, bajo tensión. O sea, pueda que nos estemos curando de una enfermedad física o previniendo una enfermedad física, pero eso nos está generando o nos puede llegar a generar problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión, etcétera. Y todos sabemos que las actividades culturales, recreativas, deportivas nos ayudan a lidiar con esos problemas de salud mental, pero mientras no podamos prestar esos servicios de una manera segura, tenemos que cerrar temporalmente. En materia deportiva, vamos a cerrar también, por obvias razones, de nuevo, por muy alto riesgo, piscinas privadas y públicas, todas las piscinas públicas, pero también todas las piscinas privadas, de clubes, de edificios, etcétera, deben cerrar en la ciudad de Bogotá.
y les pedimos por favor una enorme colaboración, como lo hemos venido recibiendo a la ciudadanía, a los administradores de edificios, de clubes, etcétera, para que por nuestro propio cuidado adoptemos esta medida. El acceso a los parques zonales y metropolitanos, que son los más grandes, no vamos a cerrar los parques metropolitanos y zonales, pero sí vamos a controlar y a restringir el ingreso y el aforo interno. Para darles un ejemplo, en un parque como el Simón Bolívar caben miles de personas a 10 metros de distancia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, podemos cumplir con la norma. O el Jardín Botánico, caben miles de personas a 10 metros o más de 2 de distancia. Pero lo que necesitamos es vigilar no solamente cuántas personas entran, sino que no se armen aglomeraciones de más de 50 personas, aún dentro del parque o del Jardín Botánico, de manera que, aunque por ahora los vamos a mantener abiertos, justamente por la razón que ya mencioné, de salud mental, solo vamos a permitir actividades de recreación pasiva. Nada de recreación activa, nada de competencia, nada que implique alto contacto físico, solamente recreación pasiva, y en todo caso vamos a controlar no solamente el ingreso, sino el aforo interno, evitando aglomeraciones. Para el resto de los equipamientos del IDRD, del Instituto de Recreación y Deporte, las piscinas van a quedar cerradas, los parques zonales y metropolitanos abiertos con estas restricciones. El resto de escenarios quedan sujetos a reglamentación y a las restricciones que determine para cada uno el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Muy posiblemente los tengamos cerrados unos días, eso lo dará a conocer Recreación y Deporte, mientras de nuevo adecuamos las condiciones de uso y de ingreso adecuadas, y luego vamos a ir habilitando servicios, pero con las restricciones de seguridad de salud pública que tengamos. Siguiendo una recomendación del Consejo de Bogotá, a quienes les agradecemos su colaboración, en particular a la mesa directiva presidida por el concejal Carlos Fernando Galán, le quiero agradecer muy especialmente su generosidad, su disposición, su manifestación de unidad para este momento difícil que atraviesa Bogotá, pero nos han hecho una recomendación que creemos que es acertada y la vamos a adoptar, que es extender el plazo para pago con el descuento del 10% del impuesto predial. Ese plazo para pago con descuento del 10% se vence el próximo 3 de abril. Entonces vamos a extender ese plazo del 3 de abril al 4 de junio. El plazo para pago con el 10% de descuento de impuesto predial en Bogotá se aplaza del 3 de abril, o se extiende más bien, se extiende del 3 de abril al 4 de junio. Y el plazo para pago sin descuento del 10% se extiende hasta el 24 de junio, con N, ambas, hasta el 4 de junio con el 10% y hasta el 24 de junio sin el descuento. En los CADES y en los superCADES también quiero agradecerle a la ciudadanía. El instrumento de control más importante que tenemos en estas circunstancias es el comportamiento voluntario y consciente de la ciudadanía de Bogotá. Yo le quiero agradecer que lo han hecho muy bien. En general, la asistencia a los CADES y superCADES ha caído en más de la mitad. Muchas gracias. Si no es indispensable ir, no vaya. Si puede usar los servicios virtuales, que son casi todos, mejor. Ahora, no los vamos a cerrar, pero de nuevo, vamos a controlar el aforo. Vamos a tener, como ya lo ha anunciado la Secretaría General, en todos los CADES y superCADES, una especie de pico y placa por número de cédula. En los días impares de la semana vamos a atender las cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, y en los días pares de la semana vamos a atender las cédulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. En todo caso, dentro del CADE siempre habrá control al aforo interno para que nunca haya una aglomeración que supere las 50 personas. De hecho, hemos dispuesto marcadores en el piso para que la gente sepa si está haciendo fila, que debe estar a 2 metros de distancia por lo menos. Habrá también otras medidas, además del sistema distrital único de transferencias para la contingencia social que ya mencioné. Habrá otros alivios y apoyos en materia económica. Tendremos a través de nuestra Secretaría de Integración
y Desarrollo, perdón, de nuestra Secretaría de Desarrollo Económico, una línea de crédito de liquidez para empresas, en particular de eventos, de restaurantes, de espectáculos, que tal vez por ahora han sido los más afectados y que son grandes empleadores, para que tengan liquidez temporal en esta época en la que desafortunadamente no van a poder prestar totalmente sus servicios, dadas las restricciones de aforo que se han tomado a nivel nacional y en Bogotá. También tenemos, junto con la Cámara de Comercio y la Secretaría de Desarrollo Económico, un apoyo para las empresas, por ejemplo, para la renovación, para hacerles más fácil, extenderles en el tiempo, etcétera, disminuirles el costo de la renovación del registro mercantil, como en los términos que lo ha anunciado ya la Cámara de Comercio, y los demás pagos que debían realizarse entre los meses de marzo y abril. Y también crearemos líneas de fomento para aumentar la capacidad productiva de algunas industrias y sectores por despido masivo de empleados o para aprovechar oportunidades de algunos sectores claves que debemos reutilizar y repotenciar. Por ejemplo, les contaba esta semana cómo estamos trabajando ya con mujeres microempresarias de Bogotá que están produciendo los tapabocas que esteriliza y usa y distribuye la Secretaría de Salud. En materia económica también, de la mano del sector privado, los diferentes gremios, FENALCO, ANDI, Corabastos, etcétera, a quienes les quiero agradecer una vez más que estamos trabajando muy de la mano. Vamos a mantener múltiples canales de atención domiciliaria. Incluso vamos a ver cómo logramos facilitar la movilidad en vehículos, si lo necesitan particular, a quienes hacen domicilios en Bogotá. Porque si queremos que la gente se esté en casa, como en efecto está pasando, pues necesitamos que si necesita medicinas o alimentos, etcétera, a través de domicilios, lo puedan hacer. Así que con la Secretaría de Movilidad estamos viendo esas medidas. También con Corabastos y las plazas de mercado, yo quiero reiterarle a Bogotá que Bogotá no tiene hoy, ni ha tenido desde que decretamos alerta amarilla, ningún problema de abastecimiento. A la ciudad sigue entrando la cantidad de alimentos, insumos, etcétera, que entraban antes de la alerta amarilla. Más aún, la buena noticia es que sigue entrando la misma cantidad de productos, alimentos e insumos en menos vehículos. Luego, lo que nos hemos vuelto es mucho más eficientes y menos contaminantes, lo cual nos facilita mucho, y vamos a seguir trabajando en el cargue y descargue 24 horas. A ver si entre más cargue y descargue logremos pasar nocturno, por ejemplo, más facilidad vamos a poder tener de evitar aglomeraciones y trancones y además contaminación ambiental. Por último, en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca, a partir de mañana estableceremos restricciones a la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos de comercio. Esa es una medida que tenemos que adoptar como ciudad-región. Yo quiero agradecerle al gobernador Nicolás García, con quienes estamos coordinando todas las medidas. Somos una misma región. Lo que opere en Bogotá debe operar de manera coordinada en Cundinamarca, sobre todo en el área metropolitana, y así lo estamos haciendo. Y siguiendo las determinaciones que tomó el Consejo Superior de la Judicatura de suspender términos procesales en los procesos judiciales, también los vamos a suspender en los mismos términos en las actuaciones administrativas, sancionatorias y disciplinarias que estemos adelantando en las diferentes entidades del distrito. Quiero reiterar que estas medidas son tomadas en consulta y coordinación con el señor Presidente de la República, con el señor Gobernador de Cundinamarca. El conjunto de medidas que he anunciado básicamente lo que hacen es actualizar a Bogotá a las disposiciones que ha venido tomando el Gobierno Nacional, y hay una adicional que hará Bogotá por ahora, pero que yo quiero invitar con todo el afecto y el respeto a otras ciudades capitales, sobre todo de áreas metropolitanas, que nos vayamos preparando para esto. Decidimos dar el primer paso en Bogotá por obvias razones, porque esta es una ciudad-región de 10 millones de habitantes, es como un país. Aquí tenemos la capacidad ciudadana institucional de ir aprendiendo primero para que todo el país pueda ir aprendiendo de la mano con nosotros. Vamos a hacer nuestro simulacro de estancia en casa 4 días, viernes, sábado, domingo y lunes de fiesta. Queremos aprovechar justamente que es puente para que sea lo menos disruptivo posible, pero también lo más genuino posible. Por eso decidimos incluir un día entre semana,
un sábado, que es un día muy importante, el viernes, el sábado, y el domingo y el lunes de fiesta, digamos. Usualmente serían días de baja movilidad, pero queremos ver cómo serían 4 días de quedarnos todos en casa. Todos es todos. Todos nos vamos a quedar en casa 4 días. Todos. Como esta medida aplicará desde el viernes, sé que seguramente mucha gente pensará que necesita usar su vehículo particular. Lo va a poder usar. Mañana miércoles salen unos, según el pico y placa. El jueves podrán salir los otros, o sea, entre miércoles y jueves todos los vehículos de Bogotá, si necesitan hacer diligencias, compras, etcétera. No se trata de hacer acaparamiento, solo vamos a estar 4 días en casa, 4, y es un ejercicio pedagógico, que aplicará desde el viernes 20 hasta el lunes 23. Las reglas, insisto, de este simulacro de quedarnos todos en casa por 4 días, las daremos a conocer el día de mañana y las adoptaremos hasta el jueves, fruto de las diferentes recomendaciones. Nunca lo hemos hecho, es la primera vez que lo vamos a hacer. Tenemos que aprenderlo a hacer, esta es parte de los nuevos desafíos, de los nuevos comportamientos. Así que hemos pensado con mucho detenimiento una reglamentación para ese simulacro, pero queremos poner la discusión de la ciudadanía mañana. Muchas más cabezas pensarán mejor que nosotros, sin duda, y entre todos podremos hacer el mejor ejercicio pedagógico de cuidado colectivo. Este será un nuevo desafío de cultura ciudadana para Bogotá. Extraordinario. Feliz ocasión para que este desafío nos ayude a aprender entre todos, a cambiar entre todos, a cuidarnos entre todos y a seguir actuando como hasta ahora, con mucha empatía, con mucho afecto, con mucha paciencia y con mucha inteligencia colectiva. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Vamos con las preguntas de los periodistas. Diana Giraldo de CMI pregunta si en medio del simulacro, ¿qué actividades podrán seguir operando? ¿Qué va a pasar con centros comerciales, Transmilenio, las personas que tengan que trabajar? Esa reglamentación, Diana, la vamos a dar a conocer mañana, pero la idea es que paremos y nos quedemos en casa 4 días. Es decir, le vamos a pedir a los centros comerciales que no operen ninguna actividad recreativa ni comercial se va a hacer. Queremos es quedarnos en casa. ¿Cómo sería? En eso consiste el simulacro. ¿Cómo sería quedarnos todos en casa por 4 días? ¿Cómo sería? Las reglas y las excepciones, porque obviamente debe haber excepciones. El personal de Transmilenio, por ejemplo, debe salir a trabajar. El personal médico, obviamente, debe salir a trabajar, él no puede parar. Los trabajadores de servicios de emergencia, los bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, los medios seguramente deben hacer su trabajo. Va a haber muchas excepciones, y por eso queremos poner a discusión de la ciudadanía el decreto que reglamente este simulacro mañana, para que si alguna cosa se nos quedó la podemos mejorar, la podamos mejorar. Pregunta Camilo Cruz de Blue Radio, ¿cómo se aplicarán las transferencias monetarias y los bonos familiares que se proponen? ¿A quién le darían esto? ¿Cuántas personas podrían estar beneficiadas? Son miles de personas que de hecho ya hoy atendemos. Es que el distrito ya hoy atiende a 41.000 niños, atendíamos en jardines, ¿cierto? Ya no los vamos a atender en jardines. O atendemos hoy a cerca de 5.000 abuelitos en centros día y centros noche. Como queremos que se queden en casa, pues ya no los vamos a poder atender en esos centros día y noche. Entonces, ¿en qué consisten las transferencias? En monetizar el equivalente al servicio que le prestábamos en un equipamiento y mandárselo a su casa. ¿Cómo? A través de una transferencia monetaria o a través de un bono o a través de un subsidio en especie. Carlos Díaz de Capital Radio pregunta, ¿qué sanciones económicas o pedagógicas se impondrán a las personas que incumplan con esta medida de simulacro? Mañana las daremos a conocer en el decreto, pero insisto, esto es algo, quedarnos en casa todos es algo que eventualmente nos va a tocar hacer. Yo invito a la ciudadanía a que participe en este ejercicio, porque es mejor que cuando nos toque hacerlo, sepamos cómo hacerlo, sepamos cómo fue, sepamos qué servicios tuvimos que ajustar, a que lo tengamos que hacer por la vía de un toque de queda
disruptivo, asustador, no preparado. Entonces, no va a haber toque de queda en Bogotá, no hay necesidad de tomar esa medida, pero sí tenemos que hacer un simulacro de estarnos en casa. Así que la norma nos da sanciones pedagógicas, nos da sanciones legales, que las vamos a aplicar, pero lo más importante es que la gente entienda que esto es por nuestro cuidado y que participar en este ejercicio y este simulacro colectivo nos va a cuidar a todos. José David Rodríguez de la FM, ¿qué puede hacer el distrito ante la negativa del gobierno de cerrar por ahora El Dorado y si ha pensado en cerrar la ciudad? No, no hemos pensado en cerrar la ciudad. No, yo no quiero generar alarma. Una cosa es cuidado y otra cosa es pánico o alarma innecesaria. No tenemos ninguna evidencia científica que nos diga que estamos en este momento en un contagio masivo y rápido de nada, ni de coronavirus ni de nada. De manera que por ahora, y con el ritmo de cumplimiento que llevan las normas de alerta amarilla, no tenemos prevista esa medida de cierre. Ahora, con el aeropuerto, miren, ustedes me han oído hasta la saciedad lamentar, posiblemente no estaríamos en el nivel de contagio que estamos hoy si hubiéramos controlado bien el aeropuerto hace un mes. Pero, mis queridos amigos, con llorar para atrás no vamos a arreglar la situación. Con las medidas que se han tomado, ya bajó en más de un 50%, casi en un 60% de hecho, el número de viajeros que llegan al aeropuerto. Ya el señor presidente multiplicó el número de equipos que tiene Migración Colombia para hacer las medidas de prevención y protección. Nos pidieron que los apoyáramos en la capacitación a ese personal. Nuestra Secretaría de Salud está haciendo esa capacitación, de manera que ya no lloremos sobre lo que ya pasó. Eso salió mal, lo del aeropuerto se hizo mal, se hizo a destiempo, eso fue una irresponsabilidad de Opaín, que es el administrador del aeropuerto, una imprevisión de Migración Colombia, pero aunque tarde, las medidas ya están teniendo su efecto. El 60% de ingreso de personas al Aeropuerto Internacional de Bogotá ha bajado. Y yo también quiero decir una cosa con un llamado también a la empatía. Muchos de nuestros connacionales, de los colombianos, estaban afuera. En este momento de dificultad no les podemos decir que no pueden volver a su país. Este es su país, no les puede negar la entrada. Los que están entrando ahorita son fundamentalmente colombianos, no extranjeros, que sí vienen de países que tienen contagio. Nosotros también tenemos contagio. Pero si uno va a estar en una situación difícil, mejor estar en casa que lejos de casa. Entonces también tenemos que tener un poquito de serenidad y de solidaridad con los colombianos que estaban afuera, que obviamente quieren regresar a casa, pasar este momento difícil aquí, tienen que tener unos cuidados, los vamos a hacer, pero aunque se hizo tarde y se hizo mal, ya se está arreglando, ya se está ajustando, ya está bajando el ingreso y tenemos que aceptar esa realidad. Pregunta Juan Manuel Reyes de Publimetro. ¿Va a haber restricciones para el uso de Transmilenio o SITP, dado tanto la emergencia del coronavirus como la emergencia ambiental? Ya ha habido restricciones a la movilidad. Nosotros hemos mantenido el pico y placa y yo les quiero decir que 4, si no estoy mal, ¿dónde está Carolina? 4 o 5 estaciones. ¿6 de cuántas? 6 estaciones de 13. Hoy, aún con pico y placa, están en un nivel muy malo de calidad del aire. No están en rojo, pues, pero no están bien. Si eso es con pico y placa, imagínense ustedes sin pico y placa. Tendríamos esas estaciones no en amarillo, sino en rojo, y tendríamos más gente enfermándose por enfermedad respiratoria aguda y colapsando los hospitales. Tenemos que prevenir eso, por eso insisto, la medida de pico y placa por razones de mitigación de enfermedad respiratoria por calidad del aire se va a mantener. Eso quiere decir que para prepararnos para el simulacro que empieza el viernes, unos carros van a poder salir mañana, otros carros van a poder salir el jueves y ninguno, con las excepciones que vamos a poner desde mañana, podrá salir entre viernes y lunes para que podamos hacer el simulacro. Y en Transmilenio lo que vamos a hacer es seguir tomando medidas para seguir bajando la aglomeración. Vamos muy bien, Bogotá es un ejemplo increíble que en 6 días hayamos pasado
del nivel normal de 2.300.000 usuarios, luego bajamos al 4%, luego bajamos el 10% de usuarios, luego bajamos como el 15%, luego lo bajamos el 20 y pico, hoy vamos en 36% menos. Tenemos que seguir bajando porque tenemos que llegar a por lo menos 50% menos de aforo en Transmilenio. La última pregunta la hace Víctor Ballestas de Canal Capital. Si se anuncia el simulacro para estar 4 días en casa y con los anuncios anteriores los supermercados ya estaban abarrotados de gente y estantería vacía, ¿cómo se va a controlar que la gente desde mañana no arrase con todo buscando abastecerse para estos días? Y si hay acciones especiales para la línea 123. Nosotros ya hemos casi triplicado el personal que tenemos en la línea 123. De hecho, le agradecemos mucho a la Secretaría General que nos transfirió personal y servicios de la línea 195, que es la línea normal de atención al ciudadano, para atender la 123 y darle prioridad. Yo quiero insistirle a los ciudadanos, acaparar no lo cuida. En vez de acaparar, lávese las manos, su merced, y procure que su entorno se las lave. Usted puede tener una tonelada de papel higiénico. Si lo coge el coronavirus, esa tonelada de papel higiénico no lo va a curar ni a proteger. Solo vamos a estar 4 días en casa. ¿Qué lo va a proteger? Quedarse en casa, eso sí lo va a proteger. Son solo 4 días, bueno, 4 días, 4 los que vamos a estar en casa. Hoy no hay desabastecimiento. Lo que usted necesite para esos 4 días lo va a encontrar mañana y pasado mañana, como lo encuentra hoy en las diferentes tiendas, supermercados, etcétera. Sin embargo, nosotros con nuestra Secretaría de Desarrollo Económico todos los días estamos coordinando con Andi, Fenalco, Corabastos y las grandes superficies para que se mantenga el nivel de abastecimiento que necesita la ciudad. Muchas gracias a todos. Entre todos vamos a salir bien. Este es un ejercicio maravilloso. Yo quiero darle las gracias a la ciudad de Bogotá. Hemos hecho un ejercicio de cultura ciudadana extraordinario. Lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor. Yo sé que es difícil, sé que nos genera un poquito de preocupación. No nos preocupemos, ocupémonos de cumplir las medidas de la alerta amarilla completas y de prepararnos para el simulacro de 4 días de viernes a lunes. Muchas gracias.